Vamos a dar inicio a la presentación del capítulo Infraestructura del informe de desarrollo de Santander. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acoger esta invitación. Nuevamente pues presentamos excusas porque tuvimos que mover la fecha del evento 2 veces, pero bueno, afortunadamente tenemos este espacio de la Alianza por Santander para presentar el capítulo. Bueno, mi nombre es Silvia Catalina Parra, coordinadora de proyectos de ProSantander, y voy a moderar este espacio. Bueno, en la presentación del día de hoy, los autores del capítulo, Félix Jaimes y René Pinto, van a realizar la presentación de las principales recomendaciones y conclusiones del capítulo, y vamos a tener los comentarios del secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Jaime René Rodríguez, que esperamos se pueda conectar en unos minutos. No he visto que se haya conectado en el momento. Bueno, les comento, el informe de desarrollo de Santander está compuesto pues por 14 capítulos, divididos en 4 dimensiones del desarrollo: la institucional, la económica, social y ambiental. Y fue un esfuerzo que condensa pues la investigación de estos 14 temas a través de 27 investigadores, representantes de 9 entidades del departamento. Se contó también con la colaboración de más de 106 expertos que participaron en los comités de comentaristas que se realizaron de cada capítulo. Y pues el 1 de junio tuvimos la presentación oficial del informe, que los invitamos a leerlo y a descargarlo en la página web de ProSantander. A continuación, en el chat les vamos a mandar un link para que ustedes se registren, y al final de esta llamada pues les enviaremos a quienes se registren la presentación de este capítulo. Y también les vamos a compartir el link para que puedan descargar el capítulo específico de infraestructura de transporte. Entonces, bueno, para darles la bienvenida, entonces les presento a los autores. Tenemos Félix Jaimes Lasprilla, es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, especialista en dirección de empresas, del convenio de la Universidad de los Andes y la UNAP, especialista en administración pública del convenio STAP-UIS, tiene un diplomado en comunicación y argumentación de la Universidad de Santo Tomás. Se ha desempeñado como director ejecutivo del área metropolitana de Bucaramanga, ha sido subdirector del INVIAS, como director ejecutivo de ProSantander, fue asesor del candidato presidencial Rodolfo Hernández durante su periodo como alcalde de Bucaramanga. Fue miembro del Consejo Superior de la UIS durante 10 años, profesor de posgrados de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente se desempeña como asesor de ProSantander. Por su parte, René Pinto, profesional en Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, con maestría en Geotécnica de la Universidad Industrial de Santander, especialista en vías terrestres y especialista en gerencia e interventoría de obras civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con 20 años de experiencia como consultor en la gestión integral de proyectos en el área de infraestructura de transporte, desempeñando roles en los ámbitos de contratación, estructuración, planeación, estudios y diseños, interventoría, gerencia y construcción de proyectos, y actualmente es consultor independiente y gerente de la empresa GTP Asociado Limitado. Entonces, les doy la palabra. René Pinto va a iniciar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes para todos y agradecerles por este espacio para socializarles pues cuál fue el desarrollo y las principales conclusiones que llegamos a través del capítulo que desarrollamos de infraestructura de transporte para el respectivo informe. Permítanme, les compartimos pantalla para la presentación. Vamos a iniciar revisando primero cuál es el perfil del departamento desde el pilar de la infraestructura, en la cual pues tenemos unas temáticas agrupadas como infraestructura vial, infraestructura aérea, lo correspondiente a infraestructura férrea fluvial, y a unos indicadores sobre la logística en departamento. Tenemos pues los indicadores, cuáles eran los valores de Santander en el año 2015, según el índice departamental de competitividad, y cuáles son los indicadores al año 2021.
la respectiva tendencia de la variación entre los indicadores del 2015 al 2021, un ranking que ocupa el departamento a nivel nacional en comparación con los otros, y unos datos que nos pueden dar como luces de cuál es el mejor departamento que se está comportando en el respectivo indicador, y la fuente pues de consulta de dicha información. Entonces, iniciando por el componente de la infraestructura vial, con respecto a la cobertura de la infraestructura vial primaria, tenemos que para el caso de infraestructura o kilómetros por cada 100.000 habitantes, el departamento de Santander en el año 2015 contaba por 21 kilómetros por cada 100.000 habitantes, y para el año 2021 aumentó a 59.45. Situación similar pues se da con respecto a la cobertura de la red vial primaria en relación de kilómetros por área por cada 100 kilómetros cuadrados. Tenemos unos indicadores de 1.45 que pasan a un indicador de 4.44 en el año 2021. Eso es una tendencia de crecimiento entre el 180 y el 205%, que básicamente lo que hemos identificado es que este crecimiento en la longitud de la red vial primaria se debe principalmente a la reversión que se hizo de la concesión de la Ruta del Sol. Los kilómetros que estaban concesionados en la Ruta del Sol pues dejaron de ser como concesionados y pasaron a red vial nacional no concesionada. Entonces ahí tenemos como un aumento en esas longitudes, y es lo que hemos identificado como principal situación ahí que muestra esa variación. Aún así, pues estamos en unos niveles del puesto 12 y 13 a nivel nacional, y con indicadores principales de buena práctica para el caso del departamento de Arauca, que tiene 103 kilómetros por cada 100.000 habitantes, y el archipiélago de San Andrés, que tiene 19.39 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de extensión. Esto pues también está muy relacionado por las condiciones específicas de cada departamento, uno por no tener una población o una alta densidad poblacional, y la otra pues porque su área también es un área pequeña. Y ya cuando entramos hacia indicadores de la calidad o del estado de las vías, con respecto al porcentaje de vías primarias en buen estado, tenemos que para el año 2015 había un 65% de vías primarias en buen estado, y se disminuye a 50.65% para el año 2021. Cuando hablamos de cobertura de la red vial pavimentada a cargo del departamento, en el año 2015 teníamos unos indicadores de 25.55 kilómetros por cada 100.000 habitantes, aumentando en un 41% hasta 36.01 kilómetros. Eso especialmente pues impulsado por la ejecución del contrato del plan vial regional del departamento. Con respecto pues a los indicadores de la red vial secundaria por área, pues también hubo un aumento de 1.72 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados a 2.69. Y el porcentaje de vías en buen estado de parte del departamento también hubo un aumento del 21% al 65%. Con respecto al kilómetro de vías concesionadas, pues ahí hubo una disminución de 621 a 223, como les mencionaba, especialmente por la reversión de la concesión de la Ruta del Sol. Con respecto a ese indicador, pues más adelante lo vamos a ver, el mejor rankeado a nivel país es el departamento de Antioquia, que cuenta con 1.135 kilómetros de vías concesionadas, y pues el departamento de Santander a nivel nacional se ubica en un puesto 15. Con respecto a los pasajeros movilizados por vía aérea, hubo un aumento del 37% en los últimos 6 años, pasando de 1.014.000 pasajeros a 1.392.000. Y como indicador de mejor práctica a nivel nacional, pues tenemos el aeropuerto del Dorado, que mueve 28 millones de pasajeros por año. Con respecto al índice de conectividad, pues el departamento tiene un índice de competitividad de 0.18, siendo pues este indicador de la conexión que existe del departamento con diferentes rutas nacionales e internacionales, y el ranking a nivel nacional pues estamos en un puesto número 7. La infraestructura férrea, pues tenemos unos indicadores que nos hablan de cuál fue la carga movilizada, la cual hubo un decrecimiento importante, pasamos de 47 millones de toneladas a 12.185.
Kilómetros construidos de vías férreas básicamente se mantienen los mismos, no existe variación con respecto a los indicadores del año 2015, no se ha generado o construido ninguna vía férrea adicional. En movilización de carga, perdón, movilización de carga a través del río Magdalena principalmente, se movilizaron, se pasó de 56 millones a 74 millones de toneladas año, y la carga líquida se mantuvo 13 millones de barriles versus 14 millones de barriles en el año 2014. Perdón. Respecto a indicadores logísticos, los costos de transporte que se tienen para el departamento han disminuido, pasando de $58 por tonelada para el transporte interno a $33 por tonelada. Con respecto a costos a aduana, pues pasamos de $61 a $40, disminuyéndose en un 34%. Aún así, pues nuestros costos para el transporte de carga a aduanas pues sigue siendo altos. Estamos rankeados del número 21 a nivel nacional, y tenemos pues nuestro punto de comparación de mejor indicador es el departamento de Atlántico, que tiene costos de movilización a aduanas de 15,91, pues básicamente por la cercanía que tienen a los respectivos puertos. Y comprobamos unos costos de transporte terrestre refrigerado, dado pues la importancia o el componente de transporte que tiene la industria agrícola, avícola, en la cual pues nuestros costos de transporte serían de $42,50 por tonelada para la carga refrigerada interna, y de 63,13 para la carga a puertos. Ya hablando de los diagnósticos que hicimos con respecto a la red vial departamental, encontramos que se clasifican pues en primaria concesionada, primaria no concesionada, la red vial secundaria carga del departamento y la red vial terciaria, que incluye el componente de administrados por el INVIAS y administrados por los departamentos. De los casi 21,000 kilómetros que tiene la red vial departamental, 17,000 corresponden a la red vial terciaria carga de los municipios. Con respecto pues al estado del pavimento y el acabado como tal, pues tenemos que el 91% de las vías se encuentran afirmado y el 9% de las vías pavimentadas como tal. La red vial primaria pues está en su mayoría pavimentada, y la red vial terciaria es la que solamente cuenta con menos del 1% de su red como tal con algún pavimento. Siguiente, por favor. Ya entrando pues a lo que corresponde a la red vial primaria, la no concesionada pues está compuesta por 132 kilómetros de vía distribuida en las principales troncales central del Magdalena y central del norte, y las transversales del Carare, Puros Málaga, San Gil, Mogote, Santa Rosita. De los 1.132 kilómetros de vías no concesionadas, 966 se encuentran pavimentadas y 166 todavía han afirmado. La troncal del Magdalena pues es la principal vía de conexión en el sentido norte-sur del centro del país con los puertos de la costa atlántica. También pues es la principal vía de comunicación que tiene los municipios del occidente del departamento, especialmente pues del centro logístico de Barranca Bermeja. Este trayecto en este momento pues se encuentra en una ejecución parcial de la construcción de la segunda calzada, y tiene algunos tramos en un estado de deterioro, aproximadamente un 8% se encuentra en regular estado, y pues en este momento se encuentra en una transferencia de la administración del INVIAS hacia la ANI, dado pues que se adjudicó en pasados meses la concesión de la Ruta del Sol tramo 1 y tramo 2 por parte pues de la Agencia Nacional de Infraestructura. Siguiente, Silvia, por favor.
La troncal central es otra de las principales vías del departamento, es la que sirve de comunicación del municipio, perdón, de la capital del departamento con la costa atlántica y con el centro del país. También pues es la vía estructurante que da servicio de conectividad a los municipios pues de alta importancia turística también, como son San Gil y Barichara, con el centro del país. Esta es una vía que tiene dos tramos principales. En el tramo Bucaramanga-San Alberto, pues es un tramo que en épocas de invierno tiene situaciones o es susceptible a cierres por problemas de estabilidad en la banca. Y el tramo Bucaramanga-Piedecuesta, San Gil Barbosa, pues es un tramo que se encuentra atravesando el Valle Chicamocha con una topografía escarpada, lo que genera pues unos problemas de capacidad vial en la vía. Esto pues está repercutiendo de una manera importante en los tiempos de viaje y en los respectivos costos de operación. Siguiente, por favor. La troncal central del norte, la anterior, perdón. Esa, gracias. La troncal central del norte, Duitama-Pamplona, es una vía de importancia para la conectividad de la capital del país o el centro del país con Pamplona, Cúcuta y con Venezuela. El tramo de Santander, pues todavía hay un rezago, faltan 24.5 kilómetros de pavimentación, lo cual implica pues que se genera una desmejoría en las condiciones de conectividad de todo ese sector de Málaga. Para el año 2021, el INVIAS pues dio inicio a la ejecución del contrato para las obras de pavimentación de los tramos en afirmado y asignó recursos por 166.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de 18 meses. Siguiente, por favor. La conectividad del sentido oriente-occidente se desarrolla a través de las transversales, la cual pues una de las principales es la transversal del Carale, la cual conecta la troncal central con la troncal del Magdalena Medio entre los municipios de Barbosa y Cimitarra. Este corredor, pues en los últimos 10 años ha recibido importantes inversiones por parte del gobierno nacional por casi 50.000 millones de pesos, pero en la actualidad todavía restan 9.5 kilómetros por pavimentarse. Asimismo, pues este corredor también presenta unas condiciones de susceptibilidad a cierres por deslizamientos, lo cual pues genera una desconexión en los municipios que están ahí alojados sobre ese tramo. El gobierno nacional, a través pues del programa Concluir y Concluir, adjudicó un contrato para el mejoramiento de 3.6 kilómetros de la vía, la rehabilitación y el mantenimiento, así como la atención de sitios críticos sobre este tramo. El presupuesto que se asignó fue de 114.000 millones de pesos, con una fecha de inicio de marzo de 2021 y un plazo de ejecución de 18 meses. Siguiente, por favor. La transversal 55ST02, o como conocemos, Curo-Málaga, pues es la principal vía de comunicación de la provincia de García de Rovira. Tiene una longitud de 124 kilómetros y en la última década pues ha recibido inversiones importantes de 184.000 millones de pesos a través del INVIAS para la pavimentación y atención de puntos críticos y también un contrato por 122.000 millones de pesos para la construcción de puentes y mejoramiento, esto a través del Fondo de Adaptación. A pesar de pues, estas inversiones cuantiosas, pues a la fecha todavía faltan 65 kilómetros por pavimentarse. Esta vía también cuenta con unas condiciones geológicas que generan una alta susceptibilidad a deslizamientos y a cierres de la calzada. Y en el año 2007, el Tribunal Administrativo de Santander promulgó un fallo en el cual pues ordena al INVIAS adelantar las inversiones necesarias para la atención de los sitios críticos y la pavimentación total del corredor. Atendiendo este fallo, el INVIAS adjudicó un contrato para la pavimentación de aproximadamente 45 kilómetros por un valor de 286.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 8 años y medio. La otra transversal que conforma la red vial primaria del departamento es aquella que conecta los municipios de San Gil, Mogotes, Sonsaga, Santa Rosita. En este momento, pues es una vía que cuenta con 100 kilómetros, de los cuales solo 34 se encuentran pavimentados.
Cuando hablamos ya de la red vial primaria no concesionada, pues esta se encuentra a cargo de la ANI a través de la ejecución de dos contratos, los dos ubicados sobre la transversal 66, los cuales pues corresponden a la concesión Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, que consta de 141 kilómetros y en este momento pues su estado de ejecución general de obra es del 91%. La concesión Bucaramanga-Pamplona con una longitud de 134 kilómetros. De estos 134 kilómetros, 82 se encuentran en el departamento de Santander. El proyecto pues incluye el mejoramiento de 100 kilómetros de calzada sencilla, construcción de 10 kilómetros de terceros carriles y en este momento pues el estado de avance es bajo, se encuentra en un 11% versus un 97% programado a junio del 2022. Siguiente, por favor. Cuando entramos ya a hablar de la red vial secundaria, el departamento cuenta con 2.361 kilómetros, de los cuales 821 se encuentran pavimentados. A nivel institucional, la Gobernación de Santander, a partir del año 2009, estructuró el programa Plan Vial Departamental, en el cual, pues, en 6 corredores propuso la pavimentación de 460 kilómetros con el fin de mejorar la conectividad, especialmente en el sentido transversal, conectando las troncales principales del departamento. En este momento, pues el plan se ha ejecutado en un 54% a través de recursos departamentales y también con recursos de planeación nacional a través del denominado contrato plan. Esto pues permitió que la longitud pavimentada aumentara de 610 kilómetros a 821. La red vial terciaria pues es la de mayor extensión en el departamento y la que tiene una preponderancia para el desarrollo rural porque permite la conexión de los centros de producción agrícola con los centros de distribución y consumo. El departamento pues cuenta con 19.467 kilómetros. De estos, 1.976 están bajo la administración del INVIAS y 17.491 bajo la responsabilidad de los municipios. Aquí pues es de destacar que solamente el 1% de la longitud se encuentra pavimentada y pues el resto en afirmado o en tierra. Esta red vial ha recibido pues unas inversiones a través de programas de Colombia Rural, que es liderado por el INVIAS, en la cual pues en los últimos 3 años se logró la intervención de 38 tramos viales y adjudicándose inversiones por 13.600 millones de pesos. En este momento pues es responsabilidad de los municipios adelantar el inventario de esta red vial terciaria, pero el estado de avance es relativamente bajo porque de los 86 municipios que componen el departamento, solo 16 han reportado o han realizado su respectivo inventario, identificándose 1.999 kilómetros. Como indicadores de la red vial, pues aquí tenemos una comparación con unos departamentos de referencia, en la cual pues en esta gráfica 3 vemos cuál es la densidad de la red vial por habitantes, en la cual pues el departamento de Santander tiene 59.44 kilómetros, de una manera pues relativamente alta, se mantiene con el promedio nacional, pero los indicadores de la red vial secundaria, que son los que corresponden a la gráfica 4, son inferiores y distantes a departamentos que tienen una red vial consolidada como el departamento de Caldas, en la cual pues tienen, por ejemplo, 7.56 kilómetros versus 2.69 kilómetros del departamento de Santander. Como indicadores del estado de la red vial, en esta gráfica podemos ver cuál es el porcentaje de vías pavimentadas en buen estado, en la cual pues tenemos el porcentaje de vías primarias y secundarias. El departamento de Santander cuenta con el 65% de las vías secundarias en buen estado y el 50.66%, teniendo pues un comportamiento relativamente bajo si se compara con departamentos como Atlántico, en el cual pues la red vial primaria, según reporte del índice de competitividad, indica que el 99% de esta red vial pavimentada primaria se encuentra en buen estado. Siguiente, por favor. Con respecto a la longitud de la red vial primaria concesionada,
El departamento cuenta con 223 kilómetros, ubicándolo en el puesto 15 a nivel nacional y bajo el promedio nacional de 2.84 kilómetros. Y pues si se compara con departamentos como Atlántico o Antioquia, pues encontramos que la red vial concesionada es esto relativamente baja. A este momento, pues el gobierno a través de la ANI adjudicó 2 contratos de concesión, el tramo C1 y C2 de la Troncal del Magdalena, los cuales corresponden a Puerto Salgar, Barranca Bermeja y a Barranca Bermeja, San Roque. Entonces, pues estos tramos de la Troncal del Magdalena del departamento de Santander, pues están incorporados ya dentro de la ejecución de estas 2 concesiones. De otra parte, pues dentro de la segunda ola de las concesiones 5G, pues el gobierno incluyó en una lista la ejecución de los proyectos de Zipaquirá, Barbosa y Barbosa, Bucaramanga, pero pues a la fecha no se cuenta con un cronograma de ejecución ni de la estructuración y pues tampoco de la respectiva ejecución de las obras. Con respecto a la carga movilizada, en el año 2021 el departamento movilizó 12.956.000 toneladas de carga terrestre por vía interna, de las cuales 5.900.000 se originaron en el departamento y 7 millones de toneladas tuvieron como destino el mercado departamental. De este total de 12.900.000, 1,5 millones de toneladas se movilizaron de forma interna en el departamento. La carga líquida se movilizaron 699 millones de galones, de los cuales el 92% de estos corresponden a petróleo y sus derivados. Y a través de las principales terminales, la de San Gil, Bucaramanga y Socorro, en el año 2021 se movilizaron 1.700.000 pasajeros por vía terrestre. Siguiente, por favor. Con respecto a la infraestructura aeroportuaria, el departamento cuenta con 2 aeropuertos principales, el aeropuerto de Bucaramanga y Barranca Bermeja, y 8 alternos, que corresponden a Barbosa, Cimitarra, Socorro, Málaga, Sabana de Torres, San Gil, San Vicente, Chucurí y Zapatoca. Los aeropuertos de Bucaramanga y Barranca Bermeja son aquellos que cuentan con operación comercial regular y movilizaron en el año 2021 59.936 pasajeros por Barranca Bermeja y 1.334.000 pasajeros por Palo Negro. Con respecto a los indicadores, en comparación con los pasajeros movilizados en época prepandemia, el aeropuerto de Yariguía solamente ha logrado una recuperación del 39% de los pasajeros y el aeropuerto de Palo Negro pues ha logrado una recuperación del 67% con respecto a los pasajeros movilizados en el año 2019. Pues la movilización de pasajeros, como les mencionaba, era 1.392.000. Esto es un 35% inferior al promedio nacional, lo que lo ubica en un cuarto lugar, detrás de aeropuertos en los departamentos de Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca y Antioquia, y pues Bogotá, que sí mueve 28 millones de pasajeros. La carga movilizada en los aeropuertos de Palo Negro fue de 2.500 toneladas, lo que corresponde únicamente al 0.2% del total nacional. El índice de conectividad aérea lo ubican con un valor de 0.18, que está dentro del promedio nacional, pero lejano a indicadores como Bogotá, que cuenta con 0.90, o el departamento de Antioquia, con 0.46. Esto pues lo que repercuye es en las limitaciones para el desarrollo comercial y turístico del departamento. La infraestructura férrea, el departamento cuenta con 2 corredores, uno que es el corredor La Dorada-Chiriguaná, el cual pues se encuentra en operación bajo esquema de concesión, y Café Madrid-Bucaramanga, el cual Sabana de Torres, Puerto Wilche, el cual pues está completamente abandonado desde que fue liquidada la empresa de Ferrocarriles Nacionales. La movilización de carga a través del corredor de La Dorada-Chiriguaná fue de 12.185 toneladas, pero estas cargas realmente son solamente de paso, dado que pues ni se generan ni tienen como destino el departamento. Con respecto a la movilización de pasajeros, existe un incipiente sistema que comunica a Puerto Berrío, Barranca Bermeja, García Cadena, movilizando para el año 2019 74.000 pasajeros.
Sin embargo, pues en razón a los impactos de la pandemia de COVID-19, así como pues por la terminación del contrato de operación y de mantenimiento del corredor, este movilización de pasajeros disminuyó a 12.526 en el año 2021. Sí. Con respecto a la infraestructura fluvial, el río Magdalena pues es el afluente que moviliza la mayor cantidad de carga a nivel nacional, y sobre este pues se ubican los puertos de Barrancabermeja y de Puerto Wilches. El puerto de Barrancabermeja es considerado de los más modernos de Latinoamérica y movilizó en el año 2021 74.000 toneladas de carga y 14.277.000 barriles de petróleo y sus derivados. Esto pues implica que a través del puerto de Barrancabermeja se está movilizando el 82% de la totalidad de la carga líquida que se mueve a través del río Magdalena. Con respecto a la movilización de pasajeros, la inspección fluvial de Barrancabermeja movilizó 72.639 pasajeros durante el año 2021. Aquí vemos un gráfico sobre la carga movilizada a través de los diferentes modos de transporte, en la cual pues encontramos que la carga movilizada por tierra pues es la de mayor uso, tanto para carga líquida como para carga seca, y la carga fluvial ocupa el segundo lugar, pero especialmente para la movilización de carga líquida, como lo mencionaba anteriormente. Básicamente es todo el derivado del petróleo que se mueve entre la refinería de Barrancabermeja con la refinería de Cartagena. La movilización de pasajeros pues también se movilizan en gran porcentaje a través de modos carreteros, y pues en segundo lugar a través de modo férreo. Con respecto a la infraestructura logística, como complemento a los modos carreteros y fluviales en el sector, existente en el sector de Barrancabermeja, en este momento pues se adelantan los estudios para hacer la actualización de la factibilidad y estructuración del proyecto de la plataforma logística multimodal de Barrancabermeja. Estos estudios en sus fases iniciales encontraron que la demanda captable para esta plataforma logística corresponde a la exportación de carbón y a la importación en granel alimentario. Esto pues potencializado a través del puerto de Impala, que se localiza sobre el río Magdalena. Esta ubicación de esta plataforma, el puerto y la conectividad de los corredores férreos y viales permite pues una integración especialmente con el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, lo cual pues se podría generar una integración directa a través de la construcción de un ramal de comunicación que conecte el puerto o la zona de la plataforma logística con la respectiva línea férrea. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar todas estas estadísticas, después de escuchar los análisis y las estadísticas que presentó René, después de saludarlos y agradecerles la atención a esta presentación, quiero hablar de las recomendaciones que relacionamos a continuación y sobre las cuales vamos a conversar exactamente. Las recomendaciones están divididas especialmente en acción pública, acción privada o acción público-privada. La primera acción pública, como recomendación, es promover la intermodalidad en el departamento de Santander. Nosotros contamos con una red férrea, con una red vial y con un puerto muy importante en Barrancabermeja, sobre el río Magdalena, y a pesar de tener estas tres ventajas, no existe una real intermodalidad de transporte para interconectar la costa atlántica con el centro del país, explotando estas opciones de transporte. O sea, nosotros, no solo nosotros, sino el gobierno nacional le ha dado la espalda al río. Tenemos una autopista. El río en esencia es una autopista. Tenemos el puerto.
Sin embargo, el puerto de Transfigura, que es una inversión suiza en Santander de más de de 1.000 millones de dólares, de más de 1.000 millones de dólares, está completamente subutilizado. Entonces, se recomienda para generar la intermodalidad adelantar los estudios, diseños y construcción del ramal férreo secundario de aproximadamente 5 kilómetros para conectar el ferrocarril Dorada-Chiriguaná en el sector de Barranca hasta el puerto de Impala, que está sobre el río Magdalena. Esa es la primera recomendación y esta es una solicitud formal que presentó Pro Santander dentro de la estructuración que se está haciendo de la concesión del ferrocarril de la red férrea entre La Dorada y Chiriguaná. También, desde luego, desarrollar la plataforma logística multimodal de Barranca, así como la culminación de la infraestructura del transporte asociada a la Gran Vía Yuma. Como ustedes saben, la Gran Vía Yuma es un tramo que conecta el río, el puerto, con la Ruta del Sol. Eran 30 kilómetros, faltan 5 kilómetros para terminarlo y ya tiene los 5 intercambiadores, tiene construidos prácticamente 25 kilómetros de doble calzada con separador y falta esos 5 kilómetros para que haya una interconexión férrea, una interconexión carretera, río y férrea que lo tenemos prácticamente de un gancho. Esta es la principal recomendación y está de primero, desde luego, para garantizar la intermodalidad en el departamento de Santander. Ahora, otra recomendación, acción pública, recomendaciones para la red vial primaria no concesionada. Se recomienda gestionar un crédito para, con recursos frescos, reducir el plazo del contrato adjudicado a 10 años para la terminación del tramo Curos-Málaga. Esta misma situación también se presenta en la vía San Gil, Charalá, Duitama. Son contratos que se adjudicaron a muy largo plazo. Entonces, el contratista lo que hace en esencia son pequeñas inversiones cada año, normalmente haciendo lo que más le conviene. Y al hacer lo que más le conviene, no hace lo que realmente se necesita. Entonces, esa es otra recomendación que estamos dando y que desde luego Pro Santander también está gestionando para que esos recursos se traigan a valor presente y se haga una inversión importante tanto entre Curos Málaga como también San Gil, Charalá, Duitama, que no es una vía nacional, y de otra parte pavimentar el tramo Mogotes, Onzaga, Santa Rosita de la transversal 6403, que es una vía nacional que no está pavimentada. No está pavimentada, es de las pocas vías nacionales que a nivel del país está sin pavimentar. Otra recomendación es superar los problemas que tenemos en la variante de San Gil. Ha habido cantidades de problemas, ha habido jugaditas nada recomendables en esa variante, sobre todo en la negociación de predios, que han desde luego sacado de madre los costos del proyecto. Jugaditas espantosas, donde cuando se sabía que la vía iba a pasar, se definió el corredor, por ejemplo, se hizo una aprobación de una urbanización dentro de ese corredor. Y eso desde luego cuando se va a comprar, entonces toca comprarlo casi como una urbanización en construcción. Esto ha sido uno de los problemas que se han presentado allá, entre otras. No se declaró de utilidad pública rápidamente ese corredor y eso hizo que los costos de la tierra en esa variante se subieran escandalosamente. También se recomienda que una vez culminados los estudios que a la fecha se adelantan para la modernización de la troncal central, se asignen los recursos para construir las variantes de Socorro y Barbosa, así como la construcción de los terceros carriles y dobles calzadas entre Bucaramanga, San Gil y Barbosa. De otra parte, pues conviene solicitar se contraten los estudios preliminares orientados a buscar un nuevo corredor vial alterno
que evite el paso por Pescadero. Este renglón era la propuesta que tenía o que se había estudiado a nivel preliminar por el candidato presidencial Rodolfo Hernández para evitar el paso por Pescadero y hacer un puente entre la Mesa de los Santos y Villanueva prácticamente. Un puente que resolvería el problema de pasar por Pescadero, porque simplemente se subiría a la Mesa, se atraviesa la Mesa y se pasa con un puente a Villanueva, y de Villanueva se va a Jaguane, y de Guane se conecta uno con Berlín, sacando, digamos, sacaría de la circulación nacional a San Gil, a Aratoca y desde luego a todos los sitios que están ubicados entre la carretera de Bucaramanga y San Gil. También se recomienda intervenir los puntos críticos de los tramos ya pavimentados ubicados en la vía Río Negro-San Alberto, Vélez, Landázuri, Cimitarra y Curos Málaga especialmente. En la coordinación público-privada, ¿qué recomendaciones hay para la red vial concesionada? Estructurar una concesión para operar y mantener como mínimo el tramo Barbosa-San Gil-Bucaramanga de la troncal central. Esa sería una concesión para incluir desde luego dentro de la concesión como mínimo los estudios o los resultados de los estudios que ya se adelantan en ese tramo. También resolver a nivel administrativo los conflictos de la concesión Bucaramanga-Pamplona. Bucaramanga-Pamplona, la semana pasada precisamente estuvieron los representantes de una empresa australiana, hablando el subdirector el vicepresidente de la ANI, el doctor Carlos Alberto García, el doctor Germán Cardona, en representación también del exministro Cardona, en representación del consorcio, hablando con el alcalde de Florida Blanca para resolver un conflicto sobre la utilización de las vías veredales para la construcción, especialmente del tramo C1, C2. En esencia, dependiendo de esas decisiones, ese problema de la vía Bucaramanga-Pamplona, de esa concesión Bucaramanga-Pamplona, se podría superar y los Solarte convendrían en entregarle esa concesión a esta firma australiana a la firma australiana de construcción de vías más importante del mundo, para que ellos pudieran terminar esa concesión. También se recomienda que los recursos del incremento del 20% de la concesión Bucaramanga-Barranca-Yondó se concentren en la construcción de la doble calzada entre el retén y el intercambiador de la Virgen y la doble calzada en el tramo alto de Lisboa-Puente de La Paz de la vía Bucaramanga-Barranca. De otra parte, es clave para el departamento los 2 contratos de concesión que a la fecha se adelantan para la construcción de la doble calzada. Esto ya fue adjudicado. La información que tenemos es que la empresa que se ganó los 2 contratos, es una empresa de muy buen nivel, es una empresa que ha cumplido en otros sectores y desde luego nuestra aspiración no solo es que cumpla, sino que lo primero que adelante sea el tramo entre La Fortuna y La Lizama para que quede la conexión Bucaramanga-Barranca prácticamente completa. Entonces, esa parte también es una gestión que se está haciendo. Se recomienda intervenir la concesión Bucaramanga-Pamplona para la conectante C1, C2 se construya a mediano plazo y el tráfico Bogotá-Cúcuta se reduzca el impacto sobre el área metropolitana. Esto era lo que le había comentado sobre la gestión que se está haciendo con el alcalde de Florida. De otra parte, urge intervenir ante la ANI para solicitar la estructuración de una concesión para la construcción del denominado anillo vial externo, tramo Jirón Piedecuesta, y que financieramente no solo tenga en cuenta los recursos de peaje, sino también la aplicación de la valorización y los aportes del departamento y de los municipios beneficiados. En este momento la situación con el anillo vial externo es la aspiración de la gobernación en septiembre de sacar a licitación por obra pública
2 tramos por un valor aproximado a los 300.000 millones de pesos para construir una calzada bidireccional e incluso con vigencia futuras para poder avanzar en la construcción de una calzada. Ellos todavía no han aceptado, pues no han estructurado un plan a más largo plazo para que se concesionara con un equity que pusiera el departamento y que hubiera valorización, pero no se logró y se piensa hacer en este momento a cargo del departamento la totalidad de la inversión. Para la red vial departamental se recomienda en primer lugar culminar la ejecución del plan vial departamental, el cual se encuentra en un porcentaje del 54%. Intervenir también en la pavimentación del contrato del tramo Duitama-Charalá, para que no se siga haciendo solo lo que al contratista le conviene y especialmente en el tramo de Boyacá, sino para que también se haga obra en Santander. Se recomienda estructurar un programa de mantenimiento periódico y rehabilitación y construcción de por lo menos unos 1.000 kilómetros de vías secundarias en el departamento. Y aquí también aspirar a que el modelo de concesión que ha sido exitoso a nivel nacional se pueda bajar a nivel departamental. O sea, estructurar proyectos para que a nivel departamental el modelo que ya dio resultado en la nación se pueda descender al nivel departamental. Una acción pública también, pues garantizar la expansión y ejecución de proyectos de la red vial terciaria, que es gestionar en bloque, gobernación, alcaldías, parlamentarios, la asignación de recursos para la construcción de placahuellas dentro del programa Colombia Rural, que ha sido exitoso por el gobierno nacional. Se recomienda también hacer estudios para identificar tramos claves de las vías terciarias, para garantizar la conectividad con centros de producción, acopio y sociales y aprovechar las vías rurales, y culminar también con el inventario de la red vial terciaria de los 70 municipios faltantes del departamento. Sigamos. Otra recomendación de coordinación público-privada es promover la construcción de tramos estratégicos de la red vial férrea para generar la intermodalidad de transporte, especialmente construir el tramo que uniría la línea La Dorada-Chiriguaná con el puerto de Impala. O sea, esa conexión, que es una conexión relativamente corta, es de menos de 5 kilómetros, nos permitiría ahí sí ya hablar de intermodalidad una vez se garantice la navegabilidad del río Magdalena. Otra coordinación público-privada es diversificar las rutas aéreas y actualizar la infraestructura aérea actual. Eso lógicamente depende del mercado, pero la idea es fortalecer la operación de los aeropuertos, especialmente de San Gil, de Barbosa y Málaga. Una coordinación público-privada que en el momento en que se escribió esto todavía no se suponía que la navegabilidad del río Magdalena, la APP que se estaba en ese momento en trámite, se iba a adjudicar. Se aspiraba en el momento que se escribió este documento a hacer la recomendación para hacer el seguimiento a ese contrato de APP. Como esa APP no se presentó nadie, en este momento está escrito nuevo como hacer el seguimiento al proceso de selección y a la ejecución del contrato de obra pública para la navegabilidad del río Magdalena desde Barranca a Barranquilla, lo anterior teniendo en cuenta que el proceso de concesión fue declarado desierto. Esta es una discusión que está hoy sobre el tapete, sobre estos recursos que son más o menos 1.5 billones de pesos que se habían asignado para la APP que garantizara la navegabilidad del río Magdalena. Ha habido manifestaciones contradictorias del gobierno nacional y contradictorias de las autoridades de Barranquilla. Los barranquilleros quieren que toda esa plata, o sea, los 1.5 billones se inviertan en Barranquilla prácticamente. Y
no se inviertan en las obras, especialmente de canalización a lo largo del río, que es lo lógico. Los recursos estaban asignados para garantizar la navegabilidad. Sin embargo, la gente, los líderes de Barranquilla aspiran a que esos recursos se inviertan totalmente en Barranquilla, incluyendo incluso la compra de una draga para resolver problemas no del río, sino problemas marítimos del puerto. Esto no se ha resuelto, estos recursos no se han resuelto, esto está todavía en discusión y urge una intervención del liderazgo santanderiano para que parte de esos recursos se inviertan en la navegabilidad del río. O sea, la visión que tenemos hoy de este conflicto es que el gobierno nacional está poniendo por encima los intereses de Barranquilla por encima de los intereses del país. Así de fácil. Coordinación público-privada, asegurar los recursos generados por peajes estratégicos del departamento y se ejecuten para realizar grandes obras de infraestructura vial. A efectos de mejorar la competitividad del área metropolitana de Bucaramanga y estimular la reactivación económica de la pospandemia, se recomienda que las obras de infraestructura vial a ejecutar con los recursos generados por los peajes de Lebrija y Río Negro durante los próximos 24 años y cuyo operador será Findeter, se estructuren y se adelanten a la mayor brevedad posible. Este es otro problema que está sobre el tapete, que es el peaje de Río Negro. Sin el peaje de Río Negro será muy difícil ejecutar las obras que se propusieron hacer con la adición que ya se logró a principios de este mes con la firma de un convenio que extendió los 16 años que originalmente se habían logrado, se extendió en 14 años. Es decir, la entrega de los peajes de Lebrija y Río Negro, de los recursos de Lebrija y Río Negro, el gobierno nacional los está entregando por 30 años a la región para que la región los invierta en vías metropolitanas, vías del área metropolitana. Lamentablemente, al vandalizarse el peaje de Río Negro, se han dicho verdades a medias, se han dicho mentiras, ha habido una oposición a este peaje. La misma comunidad de Río Negro está confundida sobre realmente cuánto aporta y eso ha hecho que no se haya podido colocar todavía el peaje de Río Negro y desde luego desfinanciar todas las aspiraciones que había con respecto a las obras que se iban a ejecutar a nivel metropolitano con esos recursos. En la asamblea del departamento, los diputados tuvieron parte de la información, una información también en algunas oportunidades mentirosa que se dijo en la asamblea, y eso hizo que hubiera un pronunciamiento desafortunado. Ayer precisamente hubo un comité directivo del convenio 1113 y la aspiración es que con las decisiones que se tomaron ayer se superen la problemática que hoy hay y se pueda poner nuevamente el peaje de Río Negro. Siguiente. La última, pues que es una coordinación público-privada, se recomienda fortalecer los mecanismos para adelantar el seguimiento sistemático a la ejecución de los proyectos estratégicos identificados, incorporando plataformas públicas de consulta de información con el fin de identificar desviaciones y coadyuvar a la exitosa culminación de los mismos. Enseguida, terminadas estas recomendaciones que fueron discutidas con un grupo de expertos y gente que estuvo vinculado a la ejecución de este estudio, pues podemos a continuación ver unos anexos donde están los proyectos ya con nombre propio. Siguiente, Silvia. Y luego podemos entrar a resolver preguntas y a discutir o ampliar información que ustedes quieran sobre los diferentes temas que hemos tratado a nivel de recomendación. Estos fueron los proyectos, la relación de proyectos priorizados con financiación que fueron discutidos y priorizados por la Alianza por Santander, desde luego donde está Pro Santander. Aquí está
el primer punto, la navegabilidad del río Magdalena, contaba ya con financiación con 1.5 billones. La troncal del Magdalena, entre los dos sectores, la Ruta del Sol 2, también en ese momento estaba en licitación. Actualmente están adjudicadas las dos licitaciones. La doble calzada La Virgen, La Cemento, estaba en licitación, hoy ya no está en licitación. Esa licitación, como todos ustedes saben, se abortó. La variante de San Gil, que tiene recursos, está en construcción. La vía Bucaramanga-Pamplona, que está en construcción, pero que tiene problemas, está prácticamente suspendida la obra. La vía Yuma tiene recursos asignados en este momento y se licitó. La transversal del Carare tiene recursos asignados, está en ejecución. Siguiente. Y la relación de proyectos priorizados sin financiación, es la troncal central Piedecuesta San Gil Barbosa, no tiene financiación. Está a nivel de estudios y diseños, que estos sí están en ejecución. El anillo vial externo metropolitano, están terminados los estudios a nivel de fase 3. En este momento, la Gobernación de Santander estructura un paquete de licitaciones, no sabemos si 2 o 3, para hacer por obra pública parte del anillo vial externo metropolitano. La ampliación de las unidades funcionales 5, 6 y 7 de la Ruta del Cacao. La idea, pues la aspiración es lograr que se adicione ese contrato de concesión para poder construir esto. Como ustedes saben, la ANI no ha adicionado hasta ahora ningún contrato de concesión en el país. Este sería el primero que haría esa adición. El otro, que está vía la salida del túnel de La Paz a Sabana de Torres, no tiene financiación y todavía no tiene estudios, está a nivel de prefactibilidad. Y la conexión entre la ruta férrea La Dorada, Chiriguaná, Río Magdalena, que tampoco tiene estudios y está solo a nivel preliminar. Siguiente. Bueno, este anexo es la relación de proyectos a ejecutar con los recursos del convenio 1113. Este sería el primer paquete a contratar. De todos estos, como vamos a ver, hay estudios. Contamos con los recursos provenientes de los peajes de Lebrija y en gran discusión el peaje de Río Negro. La doble calzada La Virgen La Cemento, la rehabilitación del Palenque Café Madrid, la terminación del tramo La Cemento Puente Tierra, que esto es un par vial, perdón, la terminación del tramo La Cemento Puente Tierra, que son los broches entre La Cemento y Puente Tierra, y el par vial de Puente Tierra el Cero, la doble calzada del tramo Aeropuerto Lebrija, que son un pequeño tramo para empatar con la Ruta del Sol, la solución del Café Madrid La Cemento, el mantenimiento periódico y rutinario y la elaboración de estudios y diseños del tramo El Cero Río Negro, Cemento Diamante Café Madrid. Estos son, excepto la solución de Café Madrid La Cemento, tenemos estudios de La Virgen La Cemento, la rehabilitación de Palenque Café Madrid, la terminación del tramo La Cemento Puente Tierra, que son los famosos broches, el par vial Puente Tierra, el par vial Puente Tierra el Cero, la doble calzada del tramo que falta entre la T del aeropuerto y Lebrija, y esta es una propuesta para hacer la doble calzada entre el Cero y Río Negro, que sería un estudio. Pasamos a la siguiente. Ya, esos serían, entonces les he leído a ustedes. Ahora sí podemos ya ponerla, ya cerrar esta parte, Silvia, y quedamos para analizar, discutir y lo relacionado con este convenio, y desde luego estamos a disposición para responder todas las preguntas que ustedes deseen con respecto a este informe y con respecto desde luego a lo que está hoy sobre el tapete. Muchas gracias.
Muchas gracias a Félix y a René por su intervención y por su exposición del capítulo de infraestructura. Pues ahora damos paso a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, pues quienes estén interesados en hacer alguna pregunta pueden levantar la mano y les damos acceso para que se conecten con cámara y micrófono. Gracias. Gustavo Pedraza, adelante. Ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Perfectamente, Gustavo. Bueno, muy Perfecto. amable. Bueno, primero que todo, pues agradecer la gentil invitación de ProSantander a este evento y por supuesto, igualmente también agradecer y felicitar a Félix y a René por haber adelantado este compendio relacionado con el capítulo 3 del informe de desarrollo de Santander. Bueno, yo me voy a referir primero al diagnóstico. Voy a ser muy breve porque sé que muchos querrán participar y este tema, pues en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros lo hemos trabajado bastante, como a Félix y a René le consta, e igualmente también a los asistentes a este evento. En primer lugar, me refiero al capítulo de René, presentado por René, que desde luego presenta una situación supremamente lamentable de este sector de infraestructura en el departamento de Santander. La verdad, si uno mira las estadísticas juiciosas levantadas por ustedes, uno tiene que decir, no hay derecho que los santanderianos estemos en este nivel de postración en el sector de infraestructura en todos los modos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo fuimos a llegar ahí? ¿Cómo fuimos a llegar a ese nivel tan demasiado deplorable? La situación es bien lamentable, muy lamentable. Digamos que hay una vía que ilustra muy bien este comentario que estoy haciendo, y es la vía Bucaramanga-Bogotá o Bogotá-Bucaramanga por la ruta por Chiquinquirá. Esa es la 045, Félix, ¿es 045 O la troncal central. Bueno, la troncal central, pero eso tiene un código. Sí. Pero bueno. La ruta 45. Listo, es la ruta 45. Eso ilustra realmente la situación de Santander en materia de infraestructura vial y en infraestructura carretera en particular, terrible, terrible. O sea, ustedes, es imposible. Yo esta ruta la hago, yo estoy aquí en Bogotá hoy y la hice hace, creo que hace 20 días y no, lamentable. Eso ilustra la situación. Entonces, ese es mi primer comentario. Mi primer comentario es el diagnóstico de la infraestructura en Santander es supremamente lamentable. Esa es la conclusión. Ahora me voy para las recomendaciones que las presentó muy bien Félix. Me parece que esas recomendaciones, pues desde luego tienen toda una argumentación casi que evidente, casi que de necesidad a nivel social y económico y ambiental del departamento de Santander. Me parece que hay un juicio supremamente objetivo acerca de lo que debemos hacer. No obstante, me parece que pues por la misma dinámica, digamos, del tema, pues ahí tenemos inversiones en lo que tiene que ver en estudios y diseños, inversiones en la parte de construcción y inversiones en la parte de operación y mantenimiento. O sea, me parece que en todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura tenemos inversión. Y la cuantificación de esas inversiones a pesos de hoy,
o a pesos corrientes, pues desde luego merece alguna consideración porque las necesidades de recursos económicos son muy importantes para poner a tono la infraestructura que requiere el departamento de Santander. Dentro de las recomendaciones, me parece que las acciones públicas y las acciones mixtas público-privadas, pues efectivamente están muy bien clasificadas. Y hay un punto que me parece muy importante a tener en cuenta, que tiene que ver fundamentalmente con el Ministerio de Transporte, pero desde luego ubicándolo dentro de este contexto del Departamento de Santander, y es que el sector de infraestructura de transporte merece para nosotros los santanderianos tener desde luego un sistema de información que desde luego permita tomar las mejores decisiones en materia de inversión en infraestructura. Ese sistema de información me parece que no lo tenemos retazos, tenemos, por decir de manera coloquial, tenemos algo se ha hecho en inventario de terciarias, algo se ha hecho en inventario de vías de otro nivel. De pronto lo que maneja el INVIAS y lo que maneja la ANI puede tener un nivel de desarrollo, un nivel de elaboración mucho mayor, pero sinceramente nosotros no tenemos un sistema de información de infraestructura del sector de infraestructura que nos permita y que nos facilite tomar decisiones en materia de inversión en este sector. Ese es un punto fundamental porque además de las necesidades propias del sector hoy, pues desde luego el planeamiento que se hace tanto a mediano como a largo plazo exige necesariamente que tengamos elementos de decisión supremamente objetivos para que tomemos las decisiones más convenientes para el país y para la región y para las poblaciones. Hay un punto muy importante en materia de las recomendaciones, es en las partes en las vías terciarias. Félix y colegas, me parece que ahí hay que, digamos, cotejar estas inversiones que se requieren en vías terciarias con el propósito de priorizarlas. Hay que cotejarlas mucho con las, digamos, con los diferentes desarrollos de las provincias nuestras, las vocaciones económicas que tengamos. Eso hay que cotejarlo, para poder hacer la priorización realmente de esas inversiones. Pero por supuesto que la recomendación, en el sentido de la recomendación, está muy bien formulada. Bueno, yo cerraría ahí mis comentarios para no ahondar más en el tema. Nuevamente le reitero los agradecimientos a ProSantander y por supuesto que a Félix y a René por este valioso capítulo del informe. Muchas gracias, muy amables y felicitaciones. Bueno, Gustavo, muchas gracias por sus comentarios. Yo voy a hacer dos comentarios adicionales a los suyos y me gusta mucho la apreciación de Gustavo en el sentido hacernos la pregunta, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de atraso en la infraestructura vial nuestra? O sea, nosotros no estamos en ninguno de los paseos que analizamos en el top 10. Siempre estamos por fuera del top 10. Siempre. Estamos por fuera del top 10. Y si bien es cierto, la vía Bogotá-Bucaramanga es la que es más transitada y los que tenemos tanta edad como la del doctor Gustavo, pues hemos visto esa vía desde hace 50, 70, 60 años, igual o peor que como estaba hace 60 años. Y
pero lo más aberrante es tener red vial nacional en nuestro departamento en afirmado. O sea, la vía San Gil, Mogotes, Onzaga, Santa Rosita, que es una vía que conecta la troncal central del norte con la troncal central, está más de la mitad en afirmado. O sea, una red vial nacional. Y la pregunta es, ¿por qué estamos donde estamos? Y la verdad, examinando o pues tratando de respondernos esa pregunta, uno concluye que desde luego, o una parte de la conclusión, desde luego van a ser muchas, es que nos ha faltado foco y también conocimiento a nuestros líderes, conocimiento para tomar decisiones y para apoyar proyectos. O sea, por ejemplo, les voy a ser muy concreto. En la asamblea del departamento que se reunió la semana pasada, no se dijo ni una sola vez por nadie que el peaje de Río Negro se recaudaban 43 millones de pesos diarios, de los cuales solo 3 millones de pesos coloca la población de Río Negro y que los otros 40 los coloca el camionero o el dueño del camión o el transportador que viene de Barranquilla, de San Alberto, de Aguachica y va para Bucaramanga o va para el sur del departamento. 40 millones de pesos diarios. Sin embargo, el gran boom es como si toda la plata se recogiera en Río Negro y que la pagara Río Negro y que entonces como lo paga Río Negro, hay que vandalizar el peaje y es imposible dejar poner el peaje. Entonces, eso es un problema de conocimiento. Y otro puntico. Antioquia tiene 6 veces la longitud de vías concesionadas con respecto a Santander. Santander tiene aproximadamente 220 kilómetros de vías concesionadas. Antioquia tiene 1.236 kilómetros de vías concesionadas. ¿Y qué significa tener vías concesionadas? Que toca tener peajes. Así de fácil. Y si la clase dirigente nuestra se opone a los peajes, obviamente no se puede estructurar ningún proyecto. Y si no se puede estructurar ni concesionar ningún proyecto, pues obviamente vamos a seguir haciendo carreteras como se hacían hace 30 años, que es con aportes anuales insignificantes para hacer pequeños remiendos en nuestras carreteras. En Antioquia hoy se están haciendo inversiones por 22 billones de pesos del proyecto 4G, que es concesiones 4G. Y ustedes vieran la transformación que está teniendo Antioquia para que nos comparemos con nosotros. Nos están sacando más de 30 años de distancia en infraestructura vial. Y nosotros acá, para resolver un problema de una calzada sencilla o de completar una calzada doble, nos oponemos a que el resto del país nos dé 40 millones de pesos diarios para resolver nuestros problemas. Entonces, esta es parte de las respuestas a esa interesante pregunta que hace el doctor Gustavo: ¿por qué estamos tan atrasados? Siguiente pregunta, Silvia. Muchas gracias, Félix. Sí, le damos la palabra entonces ahora a Orlando Pedrosa, que tiene la mano levantada. Hola, ingeniero Félix, Silvia, muchas gracias. Muy amables por esta invitación. Excelente presentación. Yo tenía 2 comentarios precisamente de lo que hablaba el ingeniero Félix. Uno de estos es el apoyo que requerimos de la bancada de ingenieros a estos proyectos de infraestructura, el pronunciamiento. Pudimos observar la vez que estuvimos en el municipio de Río Negro cómo parlamentarios se oponían a los peajes sin criterios, siento yo, y sin estudios. Se veía más una oposición tipo populista y pues, pues muchos de ellos no tienen los estudios ni han participado en temas de ingeniería como para decir por qué no se debe colocar un peaje. Entonces yo sí invito como a la bancada, a los ingenieros, a los empresarios a que nos unamos a buscarle soluciones a estos temas. Eso por una parte. Por otra parte,
Hace poco estuve en la transversal del Carare, donde se están ejecutando las obras de repavimentación y de arreglos. Desde Cámara de Comercio se hizo un oficio al Invías, pues hay muchos de esta repavimentación que se está haciendo, donde se está reflejando las fallas a los 2, 3 meses del pavimento puesto. Al parecer, o lo que dice la comunidad, se está tendiendo solo pavimento, facturando pavimento, pero no están arreglando las fallas de raíz. O sea, hay problemas de base, subbase, hay problemas de estabilidad. Según lo que responde el Invías es para transitar o para dar tránsito a los vehículos, pero dar tránsito a medida de colocar una carpeta asfáltica, pues es muy costoso, ¿no? Pudiendo colocar una subbase o un material de cantera. Eso también tenemos que estar pendiente porque siento que hay obras que las tenemos descuidadas y según lo que dice la comunidad, pues los contratistas tienen mucho poder y como que la misma interventoría no tiene los argumentos o la fuerza para poder hacer estos llamados de atención. Entonces nos toca a nosotros desde el gremio de la ingeniería como estar atentos también a este tipo de eventos que vienen transcurriendo. Entonces era más un llamado y una felicitación por este informe a ProSantander de Infraestructura. Muchas gracias, Kiki. Muchas gracias, Quique. Si quieres, Félix, le vamos a dar la palabra a César Augusto Moreno y luego continúas tú. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Felicitar al ingeniero Félix Jaimes y al ingeniero René Pinto por su presentación y como quiera que son especialistas en esta materia, pues de verdad que muy bueno esta conformación de este capítulo de transporte de vías y transporte para Santander. Yo quería hacer simplemente unos apuntes puntuales sobre algunos de las vías que se enumeraron allí y de algunos conceptos pues relacionados con las recomendaciones. En lo que tiene que ver, digamos, con la troncal central, doctor Félix, usted sabe que ya hay un contrato de consultoría en el cual se están haciendo algunos estudios y diseños, algunos a nivel de fase 3, otros a nivel de solamente estudios y ambientales y otros a nivel de fase 1, como es la transversal de Mesulí. Pero es muy importante, pues en relación con estos estudios, que apenas una vez se terminen los estudios y diseños, pues nosotros podamos recomendarle al gobierno nacional para que estas obras que seguramente tendrán que hacerse mediante un proceso de concesión, pues sean retomados rápidamente durante la estructuración de la concesión y los estudios y diseños no se vayan a perder, no se vayan a desactualizar. Allí hay unos estudios importantes como la doble calzada y de Cuesta a Curos, y entiendo que hay otros tramos de doble calzada que también están contemplados dentro del diseño, así como algunos carriles de adelantamiento. Igualmente, hacerle seguimiento a estos estudios y diseños que están contemplados entregarse a mediados de septiembre, porque entiendo que allí también hay otros aspectos importantes, como por ejemplo, entiendo que están diseñando o buscando la solución en los sectores donde la autopista Florida Blanca Piedecuesta está en 2 carriles y debemos pasar la 3, como es el sitio de Platacero y otro sector ahí también donde hay unos grandes problemas de accidentalidad, y entiendo que estos estudios y diseños también se están incluyendo. Igualmente, y uno de los problemas más graves que tenemos cuando los que salimos de Bucaramanga hacia San Gil o vamos a la Mesa de los Santos, es el problema de movilidad, especialmente entre Florida Blanca y Tres Esquinas. Y es porque de pronto, ya lo hemos hablado con el doctor Luis David Arévalo, y él está muy entusiasmado en revisar, digamos, el diseño geométrico de la vía Tres Esquinas Los Curos, pero a mí me parece que el problema más grave que tenemos es por el problema de los 4 semáforos que hay ubicados en este tramo y que realmente los fines de semana pues se forman unos trancones terribles, y entiendo también que en los estudios y diseños está contemplado realizar algunos estudios y diseños de estas intersecciones, que sería muy importante tenerlos a nivel de estudios y diseños para también mirar a ver cómo los promovemos para que nos solucionen, los construyan y solucionemos la movilidad vial en este sector. Igualmente, entiendo que hay unos problemas graves geotécnicos entre OIVA
mejor entre Socorro y Barbosa, que son varios puntos críticos y que requieren también de importantes recursos. Entonces, esta troncal central, pues lo importante, como lo digo en resumen, es hacerle seguimiento a los estudios y diseños y para que estos estudios no se desactualicen, entrar en contacto de una vez con la ANI para ver cómo se puede estructurar una nueva concesión para comenzar a construir estas obras que son importantes en la troncal central. Con respecto, ingeniero Félix, en la vía Málaga-Los Puros, pues yo lo que recomendaría, como este es un proyecto que en este momento son 300.000 millones que se están invirtiendo en las obras de pavimentación de los tramos que están contemplados en el contrato, es que este es por vigencias futuras. Y Sí. creo que son 8 o 10 años de vigencias futuras, lo que nos llevaría a pensar que la vía la pavimentaríamos o terminar de invertir estos recursos que no alcanza para terminar los 65 kilómetros a los cuales el ingeniero René Pinto hacía referencia. No lo vamos a terminar con estos recursos porque el kilómetro está saliendo como a 7.000 millones de kilómetros. Entonces, entonces lo que yo propondría es que hablemos con el vías para que estas vigencias futuras se reprogramen y el contratista no ejecute solamente 20 millones por vigencia, sino pueda ejecutar a 30.000 o 40.000 millones y pudiéramos ejecutar esta obra en menos términos si las vigencias futuras se incrementan en el tiempo. E igualmente solicitar también de una vez pues que este contrato que se puede adicionar en el 50%, pues se adicione 150.000 millones para reordenar todo este sistema de vigencias futuras y podamos en realidad en 8 años pues, lograr una pavimentación ahora de un mayor número de kilómetros. En cuanto a la travesal del Carare, yo quiero hacer esta precisión, y es que el doctor Félix y el doctor René, eh, la travesal del Carare ha sido objeto de un proceso de mejoramiento vial. Yo sé que todos entendemos aquí en qué consiste el mejoramiento vial, pero para los que de pronto no conozcan bien el tema, el mejoramiento vial consiste en hacer la ampliación de la vía, porque esas vías generalmente son vías terciarias de 450, hay que ampliarlas hacia 775, hay que hacer un mejoramiento del diseño geométrico horizontal y vertical, y también mejorar el pavimento. Entonces, digamos que se han mejorado 60 kilómetros, que son los de Puerto Araujo hasta Landazuri. Y esos tramos han sido objeto, como te digo, de ese proceso de mejoramiento. Pero desde Landazuri hasta Barbosa debemos hacer también un nuevo diseño geométrico de mejoramiento de la vía. ¿Sí? Que eso hay que hacer esos estudios y diseños que no están hechos, para después saber cuánto valen esas obras para tener una transversal bidireccional entre Puerto Araujo y Barbosa de unas mejores condiciones de transitabilidad y de seguridad vial. Además de que en ese tramo hay una gran cantidad de puntos críticos, que eso valen un poco de dinero. Ahí está el sitio borrascoso, el sitio de la herradura, el de los micos. Hay una cantidad de sitios críticos que la intervención de estos sitios críticos vale una suma importante de dinero. Luego, esta transversal de claro que es de suma importancia, pues yo creo que tenemos que, esto con esta plática que le está invirtiendo el Invías, que son como 50.000 millones de pesos, eso no alcanza sino para hacerle unas obras de mantenimiento y hacer algunas obritas por ahí de estabilización de banca de la vía. En cuanto a la red terciaria, doctor Félix, esto, yo desde que he estado en el INVI y desde que estuve mucho tiempo en el INVIAS, conocí de que siempre la única tecnología que se aplicó para la red terciaria fue la construcción de placahuellas. Pero uno entiende que las placahuellas es para tramos donde las pendientes son mayores del 9%, tramos donde en épocas de invierno se dificulta la movilidad y por eso son recomendables las placahuellas. Pero yo pienso que esta placahuellas, digamos, en el otros tramos de las vías que son planas, serían demasiado costosas. Un kilómetro de placahuellas puede estar costeando 1.500 millones de pesos. Entonces, tenemos que mirar a ver cómo implementamos una tecnología diferente, de pronto con algunos otros tratamientos alternativos utilizando el asfalto, que sean más económicos y con lo cual se pueda avanzar en un mayor número de kilómetros de pavimentación de la red tercera que la tenemos están en malas condiciones. Yo creo que yo la otra vez comentaba que el DNP tenía un software que permite, digamos, en base a los estudios geotécnicos y de diseño geométrico y demás, y de tráfico, determinar cuál le podría ser una alternativa diferente a la placa huella para pavimentar red terciaria. Entonces yo creo que ahí sí
me parece que hay que hacer una gestión importante ante el Ministerio de Transporte, ante el INVÍAS, ante la Subdirección de Red Terciaria para que tengan en cuenta otras alternativas de pavimentación. Y aquí nosotros tenemos Ecopetrol, tenemos suministro de asfalto que eso implicaría de pronto reducción de costos en la red terciaria. El otro tema es el tema del transporte intermodal, que es un tema tan importante y yo sé y tengo entendido por lo que he visto a nivel nacional, pues se está adelantando un plan de intermodal, plan de infraestructura intermodal, y sería que nosotros pudiéramos entrar también en ese, no sé si es a quién tendrá cargo de eso a nivel nacional, para que pudiéramos esto, porque de todos modos, ese plan intermodal, pues nosotros los santandereanos que estamos en el corazón de Colombia, pues seguramente nos cruzarán muchas vías intermodales, fluviales, férreas y de vías que pasan por Santander y que deben estar ya priorizadas dentro de un plan intermodal nacional. Entonces yo lo que llamo la atención es a que de pronto hagamos la gestión y ojalá pudiéramos nosotros formar parte de ese comité que adelanta el plan intermodal a nivel nacional. Era como la sugerencia. Esos eran los Gracias. temas. Qué pena el tiempo y me disculpan pues si me tomé muchos minutos. Muy amables. Muchas Gracias, gracias. César, muy amable. Entonces, Félix, si quieres para responder a estos comentarios de Orlando y de César Augusto, y luego le damos la palabra a Rodrigo Fernández. Muy breve los comentarios para que puedan participar los asistentes. Mire, la estructuración de la concesión de la vía Bucaramanga-Bogotá, cuando se hizo, cuando se elaboró en unos años anteriores, no cerró financieramente. Y no cerró porque la concepción de la estructuración, en mi criterio, no fue la adecuada. O sea, si nosotros pensamos en hacer una doble calzada Bucaramanga-Bogotá, no cierra, simplemente no cierra financieramente. Entonces, lo que se ha debido hacer y lo que debemos promover es que se concesione, pero que se concesione pensando en aprovechar, como bien anotaba el doctor Moreno, unos diseños que ya hay y también solo haciendo dobles calzadas en los sitios más críticos, en los sitios donde definitivamente se requiera prioritariamente la doble calzada. Y no soñar con una doble calzada porque sí, habiendo etapas de pedazos de vía o tramos de vías donde efectivamente se requiere la doble calzada, otros solo requieren un carril adicional y otros no requieren. Así de fácil, no se requiere. Entonces, solo si se estructura con esa visión, es posible que podamos lograr el cierre financiero de una concesión que desde luego la necesitamos entre Bucaramanga y Bogotá. Ahora, con respecto a las placahuellas, yo soy un defensor de las placahuellas y estoy de acuerdo con ustedes en que se debe hacer en los sitios más críticos porque las vías terciarias son cantidades muy importantes en todo el país, pero también hay un problema de equidad con las vías terciarias. Las cuentas que yo tengo es que son 1.000 millones de pesos kilómetro, 1.000 millones de pesos kilómetro de red vial terciaria con placahuellas. Resulta que en algunos departamentos y en algunas regiones del país estamos haciendo inversiones de 150.000 millones de pesos kilómetro para hacer un túnel que en algunos sitios estamos abusando, se está dando solo confortabilidad en tiempo a los pasajeros, no se están priorizando las necesidades. Con 1 kilómetro de túnel haríamos 150 kilómetros de placahuellas. Entonces, hemos descuidado el sector rural, hemos descuidado el campo y hemos concentrado muchos esfuerzos y muchos recursos en las ciudades. Entonces, ahí hay un problema de equidad y desde luego también tenemos que pensar en el campo para que los sectores rurales podamos tener vías, así sea placahuellas, en zonas con pendientes superiores al 9%. Gracias.
Listo, entonces damos la palabra al señor Rodrigo Fernández. Muchas gracias. Doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo, no te escuchamos. Ya Ya. creo. Listo. Ok, gracias. Yo quería hacer un par de comentarios, o de pronto tres. El primero tiene que ver con la red concesionada. Me causó curiosidad un dato, y es que según las cifras que mostraron, Santander tiene más kilómetros concesionados que el Valle. Y la malla vial del Valle está concesionada, y entre Cartago y Jamundí está concesionado. Hay 200 kilómetros. En la gráfica aparecen 58, y Santander tiene más kilómetros concesionados que el Valle. La verdad es que las carreteras del Valle y del eje cafetero, casi todas están concesionadas. Entonces valdría la pena echarle una mirada a esa cifra, porque salen solo 58 kilómetros. Segundo tema tiene que ver con la capacidad institucional de los municipios. La consecución de recursos para la red terciaria, cuando no hay algunas expectativas non santas, son complicadísimas. Es decir, eso toca traer el técnico de la NASA, y de esos no hay en Capitanejo, ni en Concepción, ni en Albania, ni en ninguno de los municipios 4, 5 y 6, que son casi todos los de Santander. En ese orden de ideas, valdría la pena que desde el departamento se montaran proyectos para que se pudieran patinar y conseguir recursos. Ahora, lo que se requiere en la red terciaria es transitabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado con las redes terciarias? Que se hacen y no se mantienen nunca. Se hacen y se reconstruyen. Jamás se mantienen. Otoniel Fernández, un paisano, ha sido llamado de por lo menos 10 países para trabajar en mantenimiento de la red terciaria, y han hecho proyectos extraordinarios en el Perú, en el Ecuador, en El Salvador, en Honduras, en Bolivia, menos aquí. Aquí únicamente se hizo un poquito en el Cauca, en la gobernación de Temístocles Ortega. Entonces, creo que ahí hay un insumo muy importante, un profesional muy preparado en el tema, para que podamos impulsar desde el departamento la transitabilidad en nuestra red terciaria. Y después, transitable la cuestión, destapadas las alcantarillas, arregladas las cunetas, en fin, pues se podrá mirar lo de la placahuella o lo de cualquier otro tipo de solución que en una comisión conjunta de economía, planeación y asuntos gubernamentales y de movilidad y vías de transporte se han adelantado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ahora, todas estas cosas a las que hay que pararle bolas y a las que hay que buscarle recursos, pues lo que se necesita es meterlas en el plan de desarrollo. Entonces, tenemos que estar prestos a que nos pongamos de acuerdo en la pedida para incorporar en el plan de desarrollo algunos proyectos, que muy seguramente no podrán ser muchos, porque la verdad sea dicha,
cuando vayan a revisar la caja de cuánto dejó el gobierno Duque para que hagan los dos próximos presidentes, Petro y quien lo suceda, pues la verdad no es mucho. Y de hecho, pues le jalaron a la jugadita de vigencias futuras de 8 años, es decir, son 2 presidentes para tramos de vía relativamente cortos. Sí colocaron en los pliegos que si el contratista entregaba antes tenía algún tipo de bonificación. Y finalmente, el problema que nosotros vamos a tener a la hora de la pedida es que todos van a pedir con peaje y nosotros vamos a pedir que quiten los peajes. Entonces, con ese argumento estamos bastante en una desventaja espantosa contra los demás que están diciendo, hágame vía, así me toque pagar. Pero aquí pagamos 3, creemos que pagamos 43, pero además queremos la vía y no pagar nada. Entonces, así es sumamente difícil y lamentablemente, pues hay que mirar el tema que hay parlamentarios que con ese discurso los eligieron, entonces ese discurso y ese planteamiento lo defenderán a morir. Y entonces seguirán diciendo que entre Cúcuta y Barranca Bermeja, pues si los peajes son cada 150 kilómetros, pues no habría sino pues 2. Eso no es posible. Finalmente, creo que es clave que exista una declaración pública de la comunidad y de el alcalde de Florida Blanca sobre la licencia, entre comillas, la licencia social para que la vía pueda continuar. Porque los señores concesionarios están listos a comprar, los australianos, y por supuesto Solarte urgido de salirse de ese lío que va para caducidad, pero por supuesto nadie se mete en ese negocio si no lo van a dejar trabajar y de pronto se puede llegar a exponer a una caducidad. Muchas gracias y muchas gracias por la exposición. Rodrigo, quiero aclararle un punto con relación a las longitudes de las vías concesionadas. Efectivamente, las longitudes son mayores, pero es que en el momento en que nosotros tomamos la información, eran vías que estaban concesionadas, pero ya se había terminado la concesión y pasaban al Invías y se estaba dando la discusión si se volvían a concesionar reduciendo el monto de los peajes o se pasaba al mantenimiento al Invías. Entonces, en el momento en que usted mira que ya se terminó la concesión, eran concesionadas, se terminó la concesión, pasan al Invías y se está dando todavía la discusión en este momento entre la ANI y el Invías si las vías que han sido concesionadas y ya termina el plazo de la concesión, hay una posición de la ANI que es que se vuelvan a concesionar reduciendo un poco el valor de los peajes para que solo quede con OPEX porque ya el CAPEX está pagado, o se devuelvan al Invías para que el Invías haga el mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico directamente con los recursos de solo unos peajes, y han quitado peajes en esa forma. Por eso es que se redujo la longitud. Gracias. Con respecto a lo que usted anota de la estructuración de proyectos a nivel municipal, pues desde luego sería una labor importantísima que podría hacer el departamento para que esos municipios puedan tener vías, desde luego, pavimentadas. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo y Félix. Le damos la palabra a Germán Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a ProSantander por la invitación. Yo tenía un comentario y era acerca del tema de infraestructura aérea. Yo no sé si
el secretario de Infraestructura me pareció haber visto que se conectó, pero después parece que salió. Preguntar sobre qué gestión se ha hecho para lograr con esa recomendación que hace Pro Santander de volver a poner operativo el aeropuerto el aeródromo de Málaga y Barbosa, y hacer la gestión necesaria para que Los Pozos, el aeropuerto de San Gil, tenga operación comercial. Ese era el tema que yo quería poner. Pues no sé si en la ausencia del secretario de Infraestructura, pero pues el ingeniero Félix quiere comentar sobre el tema. Gracias. Gracias, Germán. No, realmente nosotros no tenemos, hicimos la recomendación, pero no tengo en este momento información para darle una respuesta a su pregunta. Pero es bien importante, desde luego, su pregunta, pero no tengo elementos para responderle. Desde la Alianza por Santander le podemos hacer llegar la inquietud al secretario de Infraestructura. Y Félix, yo tenía una pregunta con respecto al tema del río Magdalena. Pues ahora el viernes salió la noticia de que se va a hacer un COMPES para asegurar los recursos de por 1.4 billones. Y pues el único cambio pues que yo vi es pues el tema del dinero, que se redujo de 1.5 billones a 1.4 billones, y que ahora lo va a hacer el INVIAS. Entonces yo quisiera pues saber de pronto técnicamente tú cómo ves eso, si es viable, como cuál sería el futuro del tema de la navegabilidad, y cuáles son como los pasos a seguir para lograr que pues sí se lleve a cabo ese proyecto en el próximo gobierno. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quiero, antes de responder la pregunta de Silvia, informarle a los asistentes que el doctor Jaime René, el secretario de Infraestructura del departamento, no pudo conectarse porque él tenía precisamente un viaje a García Rovira. Él aspiraba a conectarse desde Molagavita, tal vez tuvo problemas, y por eso él me dijo en el evento en que yo no pueda, yo presento excusas en representación de él debido a ese viaje, que fue un viaje urgente que tuvo que hacer. Entonces, esa era un dato que tenía que dar, y quedé responsabilizado de presentar excusas por la inasistencia del doctor Jaime René debido a problemas de conexión. Con respecto a la pregunta que hace Silvia, el problema en esencia es el siguiente. El río Magdalena necesita en algunos puntos críticos, especialmente entre Pinillos y Barranca, la construcción de unas obras civiles que las llaman obras fijas, que es una especie de muros de contención dentro del mismo río, pero que se hace con material de río, con material de arena, y que crean un canal, que ese canal, por la misma orientación del río, se va limpiando, va profundizando el cauce. Esas obras fijas entre Pinillos y Barranca son indispensables para poder garantizar la navegabilidad del río. Entonces, si estamos pensando en Colombia y en garantizar la navegabilidad del río, desde luego se deben hacer esas obras fijas para llegar al puerto. Pero Barranquilla no está interesada en que se aproveche la navegabilidad del río. Ellos están más interesados en que se aproveche Barranquilla como un puerto marítimo, es decir, que le llegue los productos le lleguen por mar, no por río, porque incluso para ellos, los que tienen en este momento la responsabilidad del puerto, les conviene que no funcione el río, así de fácil. Entonces, en este momento se está dando un juego de intereses entre unos líderes de Barranquilla que quieren apropiarse de esos recursos y que la inversión la haga el gobierno nacional justo en el puerto de Barranquilla, independientemente del río, casi sin tener en cuenta el río. Nosotros
Por el contrario, estamos aspirando a que se construyan esas obras fijas y que se pueda navegar por el río, se pueda aprovechar el río, desde luego con la construcción de estas obras fijas entre Pinillos y Barranca especialmente. El gobierno nacional, el nuevo gobierno que llegue tendrá que evaluar esas solicitudes de la costa, las solicitudes de nosotros y tomar decisiones al respecto. Nosotros vemos como injusto que la plata de los colombianos se esté invirtiendo específicamente en el río e incluso comprando una draga para la cual no hay todavía ni siquiera términos de referencia o especificaciones técnicas o pliegos de condiciones para hacer unas inversiones altísimas, altísimas, y desde luego vemos con mucha preocupación que se quieran tomar esas decisiones de afán, de afán. Hay dos decisiones que se quieren tomar de afán. Una es la adjudicación de la licitación del canal del dique y otra, la adjudicación o la asignación de recursos de la licitación que quedó, que se declaró desierta, que es el 1.5 o 1.4 billones de pesos que hay para la navegabilidad del río. Esas dos decisiones, en nuestro criterio, las debe tomar el próximo gobierno, no este de afán, porque uno no entendería cómo un proyecto que duró estructurándose más de un año para asignar esos recursos, por haberse declarado desierta, luego en 8 días o en 3 días tomen decisiones sobre lo que se debe hacer con esa plata. Ese es en esencia el problema. Pero perdón, Félix. Sí. Además, la plata no se invertiría en el río, sino en el mar. Y las inversiones portuarias marítimas deben estar a cargo de los privados. Ajá. No, la inversión del río sí es un tema de la nación a través de Cor Magdalena. Ahí tenemos otro lío, pues, si es que Fondo de Adaptación diseña, entonces ahí hay un tema de Cor Magdalena también complejo. Gracias. Bueno, Félix y Rodrigo, muchas gracias por la intervención de ustedes, por sus aportes. De verdad que han sido muy valiosos y pues nosotros queremos que a través de todas estas recomendaciones que tenemos a través de este informe, desde todas las distintas entidades, desde el sector privado, el sector público, pues nos podamos unir en estos proyectos que son de interés para la región y que nos unen, que realmente logremos pues sacar adelante estos grandes proyectos para Santander, que no solamente van a impactar en el tema de infraestructura, sino que tendrán un gran impacto en el desarrollo económico, social de nuestro departamento. Entonces yo le doy la palabra a Félix ya para finalizar esta presentación del capítulo. Les agradezco a los dos investigadores y a todos los asistentes por su tiempo, por hacer parte de esta conversación por el desarrollo de Santander. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo por último, de verdad quiero agradecer a todos los asistentes, incluso también agradecerle a los saboteadores por el interés que pusieron en nuestra charla. Agradecerle, desde luego, fue una excelente oportunidad de trabajar con René Pinto en estos temas. Agradecerle a ProSantander por la oportunidad que nos dio este documento que vamos a tener, que tenemos de ProSantander con otros capítulos donde se analizan desde luego otros temas. Este de la infraestructura desde luego es crítico y me parece importante que los asistentes y los saboteadores se pregunten por qué el nivel de atraso que tenemos en este momento en Santander en el tema de infraestructura vial. Muchas gracias a ProSantander y muchas gracias a Silvia por la coordinación de esta exposición, de esta conversación sobre este tema. Muy amables. Gracias a todos. Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.